¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar qué guión rige nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos? No, no es una novela ni una película. Es un documento legal, el Código Civil Federal de México. Así que vamos a descifrar juntos este manual, este guión que en esencia define las reglas de nuestra existencia. A primera vista, puede parecer un texto súper denso y, bueno, algo antiguo. Pero la mejor forma de verlo es como el sistema operativo de nuestra sociedad. Es, digamos, el código base que define cómo interactuamos legalmente, desde lo más simple hasta lo más complejo. Para entenderlo mejor, vamos a hacer un recorrido. Primero, las reglas básicas del juego. Después, veremos quiénes son los jugadores, o sea, a quienes considera la ley como personas. Luego, exploramos el escenario, que es nuestro domicilio legal. Y terminamos con cómo se registra oficialmente nuestro guión personal. Perfecto. Empecemos por el principio. Como en cualquier juego, antes de entender la historia completa, primero hay que conocer las reglas básicas, las que aplican para todos por igual. Y para que nos demos una idea, este código tiene casi un siglo. Desde 1928 ha sido la piedra angular de los derechos y las obligaciones de cada persona en el país. Claro, ha tenido sus reformas, pero su esencia, esa sigue ahí. Y miren, desde el mismísimo artículo 2, el código arranca con un pilar fundamental, la igualdad. La ley es clarísima, la capacidad jurídica es la misma para hombres y mujeres, un concepto que, para la época en que se escribió, era increíblemente progresista. Ahora, pasemos a una protección clave. El artículo 5 nos da una garantía crucial, y es que las reglas del juego no pueden cambiar hacia atrás para perjudicarnos. O sea, en otras palabras, nadie puede ser castigado hoy por algo que ayer no era ilegal. Y esta es una de las frases más famosas del derecho. El artículo 21 es muy directo. El clásico «es que yo no sabía» simplemente no funciona como excusa legal. Para la ley se asume que todas las personas conocemos las reglas del juego. Así de simple. Muy bien, ya que conocemos las reglas, es momento de definir a los jugadores. ¿Cómo define la ley exactamente a una persona con derechos y obligaciones? La pregunta parece sencilla, ¿verdad? Pero la respuesta legal tiene dos vertientes muy importantes que definen todo. Desde poder firmar un contrato hasta, por ejemplo, crear una empresa. Miren, la ley distingue entre dos tipos de personas. Por un lado, las personas físicas, o sea, cada uno de nosotros, individuos de carne y hueso. Nuestra existencia legal, según el artículo 22, va del nacimiento a la muerte. Pero por otro lado están las personas morales, que son más bien conceptos, entidades creadas por la propia ley. Para que quede más claro, el artículo 25 nos da ejemplos bien concretos. Una empresa, una asociación civil, un sindicato, incluso la propia nación o los estados son personas morales. Son entidades que, igual que nosotros, pueden tener propiedades y obligaciones. Ok, ya tenemos las reglas y los jugadores. Ahora, vamos a definir el escenario. ¿Cómo establece la ley dónde existimos oficialmente? Esto es clave para saber qué tribunales nos tocan o dónde debemos cumplir nuestras obligaciones. Aquí el concepto central es el domicilio. Y según el artículo 29, no es solo la casa donde dormimos, sino donde residimos habitualmente. De hecho, la ley hasta pone un atajo. Si pasas más de 6 meses en un lugar, legalmente se presume que ese es tu domicilio. Y eso es importantísimo para todo, desde pagar impuestos hasta recibir notificaciones legales. Pero la cosa se pone todavía más interesante, porque también existe algo llamado domicilio legal. Y esta es una dirección que la ley te asigna para ciertos propósitos, sin importar si de verdad vives ahí o no. El artículo 31 lo deja súper claro. Por ejemplo, para un militar en servicio, su domicilio legal es donde está asignado. Para un servidor público es donde trabaja. Básicamente, la ley nos ubica en el mapa legal según el rol que tenemos en la sociedad. Y bueno, llegamos a la parte final de este recorrido. El archivo oficial de nuestra vida. ¿Cómo se validan y se registran todos esos eventos que nos van definiendo legalmente? El protagonista de esta parte es el registro civil. Como dice el artículo 35, esta institución es la que se encarga de dar fe de los momentos más importantes: nacimiento, matrimonio, divorcio, adopción y, finalmente, la defunción. Es como el biógrafo oficial de nuestra existencia legal. Para entender cómo funciona esto en la práctica, vamos a usar un ejemplo universal: el matrimonio. Que no es solo una ceremonia, es un acto legal con requisitos muy pero muy específicos. El punto crucial, como lo marcan los artículos 97 y 98, es que para casarse no basta con decir «sí acepto». Se necesita una serie de pasos formales, una solicitud, las actas de nacimiento, testigos y hasta un certificado médico. Y algo fundamental, hay que decidir cómo se van a manejar los bienes, si todo junto o cada quien lo suyo.
Y así, como ven, cerramos el círculo. Desde las reglas más básicas sobre igualdad y responsabilidad, pasando por definir quiénes somos ante la ley y dónde estamos, hasta el registro oficial de nuestra vida. El Código Civil de verdad que funciona como el sistema operativo de toda nuestra trayectoria legal. Y para terminar, una pregunta que da para pensar. Este texto tan fundamental se redactó en 1928. Con los cambios sociales y tecnológicos tan enormes que hemos vivido, ¿cómo debería evolucionar para seguir siendo ese manual relevante y justo para la vida de las personas en el México de hoy? Vaya, la discusión queda abierta.